Berlín, 1943. Una risa melodiosa resuena en un elegante salón lleno de oficiales nazis. En el centro de la atención, una mujer deslumbrante levanta su copa de champán. Los hombres la observan hipnotizados mientras ella sonríe, consciente de que 3 de ellos morirán en las próximas 48 horas gracias a la información que acaba de memorizar. Ninguno sospecha que la seductora Sofia Keller, la estrella de la sociedad berlinesa, es en realidad la agente más letal de los aliados en Alemania. La historia que estamos a punto de contarles permaneció clasificada por más de 50 años. Es el relato de una mujer extraordinaria que utilizó el arma más antigua del mundo, la seducción, para infiltrarse en los rangos más altos del Tercer Reich y transmitir información que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Sofia Lindemann nació en Viena en 1910, hija de un respetado profesor de matemáticas austriaco y una madre francesa. Su infancia privilegiada le proporcionó una educación excepcional. A los 16 años hablaba 5 idiomas con fluidez y había desarrollado habilidades sociales que la convertían en el centro de cualquier reunión. Su belleza era notable, pero lo que realmente cautivaba era su inteligencia aguda y su capacidad para hacer sentir a cada persona como si fuera la única en la habitación. Mi padre siempre me dijo que la mente es el arma más poderosa, escribiría años después en sus memorias no publicadas. Pero mi madre me enseñó que una sonrisa puede abrir puertas que ninguna llave puede. Nadie hubiera imaginado que esta joven refinada de la alta sociedad vienesa se convertiría en una de las espías más efectivas durante la Segunda Guerra Mundial. El camino de Sofia hacia el espionaje comenzó con una tragedia personal. En 1938, cuando los nazis anexionaron Austria en el Anschluss, su padre, conocido por sus opiniones antifascistas, fue arrestado durante las primeras redadas. 3 semanas después, la familia recibió sus cenizas sin explicación. Su madre, destrozada, murió 6 meses después. Sofia, ahora sola a los 28 años, ardía con un deseo de venganza que transformaría su vida para siempre. Podría haberme unido a la resistencia, colocar bombas, disparar nazis en callejones oscuros, escribiría. Pero comprendí que tenía armas mucho más efectivas: mi mente, mi rostro, mi habilidad para hacer que los hombres confiaran en mí. En 1939, cuando la guerra estaba comenzando, Sofia se trasladó a Suiza con la excusa de estudiar en la universidad. Allí, a través de contactos de su padre, se reunió discretamente con un agente británico del recién formado Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE, la organización creada por Winston Churchill para incendiar Europa. El oficial británico, inicialmente escéptico sobre el valor de esta mujer de sociedad, cambió de opinión después de varias entrevistas. La señorita L posee cualidades excepcionales para trabajo de campo, escribió en su informe. Inteligencia superior, memoria fotográfica, dominio de alemán, francés, inglés, italiano y ruso. Su apariencia y antecedentes le permitirán moverse en círculos de alto nivel. Más importante aún, muestra una determinación fría que raramente he encontrado incluso en operativos experimentados. Durante 6 meses, Sofia recibió entrenamiento intensivo en técnicas de espionaje, comunicaciones codificadas, fotografía encubierta, combate cuerpo a cuerpo, e incluso métodos de seducción y manipulación psicológica. Sus instructores quedaron asombrados por su capacidad para absorber información y su despiadada dedicación a la causa. No era como nuestras otras reclutas, recordaría más tarde su instructor principal. La mayoría entraba al espionaje por patriotismo o aventura. Sofia lo veía como una venganza personal. Eso la hacía peligrosa, pero también increíblemente efectiva. La operación diseñada para Sofia era audaz. Asumiría la identidad de Sofia Keller, una viuda de un industrial alemán, con conexiones familiares en la alta sociedad berlinesa. Su misión: infiltrarse en los círculos sociales de la élite nazi, establecer relaciones cercanas con oficiales de alto rango y extraer información militar crucial. En diciembre de 1940, la recién creada Sofia Keller cruzó la frontera hacia Alemania con documentos impecablemente falsificados, joyas familiares genuinas y una historia de respaldo meticulosamente construida. También llevaba consigo un frasco aparentemente inocente de perfume francés que contenía un veneno letal, en caso de que fuera descubierta. Sus primeros meses en Berlín fueron dedicados a establecer su presencia en la sociedad. Alquiló un elegante apartamento en el exclusivo barrio de Charlottenburg. Comenzó a frecuentar salones de té de moda, óperas y conciertos. Hizo donaciones generosas a organizaciones benéficas conectadas con el partido nazi. Lentamente, cuidadosamente, cultivó la imagen de una viuda adinerada,
políticamente ingenua pero socialmente ambiciosa. Su primer gran avance llegó en una recepción en la embajada italiana, donde conoció a Hermann Weber, un coronel de la Luftwaffe responsable de la coordinación logística de ataques aéreos. Weber, un hombre de mediana edad con un matrimonio insatisfecho, quedó inmediatamente cautivado por la encantadora viuda. Fue como pescar, escribiría Sofía después. Lancé el anzuelo más pequeño, una simple solicitud de que me explicara la diferencia entre dos modelos de aviones. Su ego hizo el resto. En cuestión de semanas, Weber se había convertido en un visitante regular de su apartamento, ansioso por impresionarla con su importancia en el esfuerzo bélico alemán. Lo que no sabía era que su dormitorio había sido equipado con un sistema para grabar conversaciones, y que su amante memorizaba meticulosamente cada detalle que dejaba escapar después de unas copas de coñac o en momentos de intimidad. La información que Sofía extrajo de Weber durante su relación de 3 meses salvó incontables vidas aliadas. Fechas de bombardeos planificados sobre Londres, cambios en rutas de aviones, ubicaciones de depósitos de combustible para la Luftwaffe. Cada fragmento de información era codificado y transmitido a Londres a través de un operador de radio clandestino. Cuando Weber comenzó a volverse demasiado posesivo y ya no proporcionaba información nueva, Sofía orquestó hábilmente el fin de la relación, convenciéndolo de que su transferencia a un nuevo puesto en Noruega hacía imposible continuar. Se separaron como amigos, con Weber nunca sospechando que había sido explotado. El secreto está en nunca mentir completamente, explicaría más tarde a las futuras agentes femeninas que entrenó. Mezcla verdades emocionales con mentiras factuales. Déjalos ver tu vulnerabilidad real, mientras ocultas tus verdaderas intenciones. El éxito de la operación con Weber elevó el perfil de Sofía dentro de la red de inteligencia aliada. Sus controladores, impresionados por su eficacia y sangre fría, la autorizaron a apuntar más alto en la jerarquía nazi. Su siguiente objetivo fue Friedrich Müller, un oficial de alto rango en el Ministerio de Armamento, responsable de coordinar la producción industrial de guerra alemana. Müller, a diferencia de Weber, era un nazi convencido, inteligente y cauteloso. Acercarse a él requería un enfoque diferente. Sofía investigó meticulosamente sus intereses y descubrió su pasión por la música clásica, específicamente por las obras de Schubert. Aprovechando su propia formación musical, organizó un recital privado en su apartamento e invitó a varios oficiales, incluido Müller. Su interpretación emotiva de Gretchen am Spinnrad cautivó a Müller, quien pidió conocer a la talentosa pianista. Su relación se desarrolló lentamente durante meses, construida sobre conversaciones aparentemente inocentes sobre música, filosofía y arte. A diferencia de su acercamiento más directo con Weber, con Müller cultivó una imagen de admiración intelectual. Presentándose como políticamente ignorante pero fascinada por su mente brillante, gradualmente ganó su confianza. Müller representó mi primer verdadero desafío moral, confesaría después. Weber era vanidoso y simple. Müller era culto, reflexivo, podría haber sido un buen hombre en otras circunstancias. Cuando hablaba de música, podía olvidar momentáneamente que estaba ayudando a construir la maquinaria que masacraba inocentes. La relación eventualmente se volvió íntima, pero Sofía mantuvo siempre un calculado equilibrio entre cercanía y misterio que mantenía a Müller intrigado. Durante Pillow Talk y conversaciones aparentemente casuales, recopilaba información crucial sobre cuellos de botella en la producción alemana, ubicaciones de fábricas secretas y fechas de entrega de nuevas armas. Esta información permitió a los bombarderos aliados atacar con precisión instalaciones industriales críticas, paralizando significativamente la capacidad de Alemania para reemplazar equipamiento perdido en el frente oriental. A mediados de 1942, la operación de Sofía enfrentó su primera crisis seria. Un vecino, miembro celoso del partido nazi que resentía su estilo de vida lujoso mientras los berlineses comunes sufrían racionamiento, denunció sus frecuentes visitas masculinas a la Gestapo, insinuando que podría ser una espía. La Gestapo envió a un oficial para investigar, un hombre frío y meticuloso llamado Klaus Steiner. En lugar de entrar en pánico, Sofía tomó la decisión audaz de seducir al propio investigador. Cuando Steiner llegó a su apartamento para interrogarla, lo recibió con una calma absoluta, sirviendo té y mostrándose cooperativa pero ligeramente ofendida. Durante la conversación, dejó caer sutilmente información que sabía que resonaría con él: su desprecio por los nuevos ricos del partido nazi, su admiración por la eficiencia alemana, incluso una cuidadosamente fabricada historia familiar que sugería simpatías con ideales nacionalistas. Steiner llegó como un cazador, seguro de su presa, escribiría. En 2 horas,
Logré convertirme en una víctima injustamente acusada que necesitaba su protección. Los depredadores son a menudo los más vulnerables a la adulación. No solo logró disipar las sospechas de Steiner, sino que lo convirtió en un aliado involuntario y eventualmente en otro amante ocasional. Como oficial de la Gestapo, Steiner tenía acceso a información sobre operaciones internas de seguridad que resultaba invaluable para la red de espionaje aliada. A través de él, Sofía aprendió sobre redadas planeadas contra células de resistencia, identificó informantes, e incluso obtuvo detalles sobre métodos de interrogación que ayudaron a otros agentes a prepararse en caso de captura. Mi relación con Steiner representó mi mayor paradoja, confesaría. Usaba al cazador para proteger a las presas. Cada vez que compartía mi cama con él, salvaba las vidas de compañeros agentes que él habría torturado sin piedad si los hubiera capturado. Para 1943, Sofía se había convertido en una figura bien establecida en la sociedad berlinesa durante el tiempo de guerra. Su apartamento era un punto de encuentro frecuente para oficiales de alto rango, funcionarios del partido y sus esposas. Organizaba cenas elegantes a pesar del racionamiento, gracias a regalos de sus admiradores con acceso a suministros especiales, pequeños conciertos y reuniones íntimas donde el champán fluía y las lenguas se aflojaban. Sus múltiples relaciones eran conocidas pero toleradas en estos círculos, donde la moral tradicional se había relajado con la guerra. Su cuidadosa construcción de una personalidad frívola, ligeramente escandalosa pero políticamente no amenazante, la protegía de sospechas serias. Me convertí en algo así como un mueble de lujo, explicaría. La hermosa viuda que entretenía y decoraba sus aburridas vidas de guerra. Nadie sospecha que el sofá escucha sus conversaciones. Sin embargo, el peligro era constante. En una ocasión, un oficial borracho empezó a hacer preguntas demasiado específicas sobre su difunto esposo. Sofía, sin perder la compostura, orquestó hábilmente una distracción que evitó que otros notaran las inconsistencias en su historia. El miedo era mi compañero constante, escribiría. No el miedo a morir, sino el miedo a fallar, a ser capturada antes de poder transmitir información que podría salvar vidas aliadas. La tensión del papel constante pasaba factura. En sus raros momentos de soledad, Sofía a veces se encontraba perdiendo el sentido de su verdadera identidad. ¿Era realmente la fría operativa calculadora, o se había convertido parcialmente en la seductora Sofía Keller? Después de meses interpretando un papel, la línea entre tu verdadero yo y tu personaje se vuelve borrosa, anotó en su diario personal, escrito en un código que solo ella podía descifrar. A veces me descubro riendo genuinamente con estos hombres, para luego recordarme que sus órdenes han llevado a la muerte de inocentes, incluido mi padre. Esta disonancia cognitiva alcanzó su punto máximo con su relación más significativa y peligrosa, el general Dieter Hoffmann, un brillante estratega militar y miembro del círculo íntimo de Hitler. Hoffmann, a diferencia de sus otros objetivos, era un hombre complejo. Aristocrático, educado en Oxford antes de la guerra, no era un nazi fanático sino un patriota alemán tradicional que había expresado reservas privadas sobre ciertos aspectos del régimen. Era viudo, con un hijo en el frente oriental, y a sus 58 años, buscaba compañía intelectual tanto como romance. Sofía lo conoció en una recepción oficial en 1943 y reconoció inmediatamente su valor potencial como fuente. Su acercamiento fue paciente y calculado, presentándose como una mujer cansada de relaciones superficiales, buscando la compañía de un hombre con profundidad intelectual. Con Hoffmann no podía usar los trucos habituales, escribiría. Era demasiado inteligente, demasiado observador. Paradójicamente, mi mejor estrategia fue mostrarle más de mi verdadero ser de lo que había mostrado a cualquier otro objetivo. Su relación floreció a través de largas conversaciones sobre literatura, historia y filosofía. Sofía se permitió expresar genuinas dudas sobre el curso de la guerra, cuidadosamente formuladas para no parecer derrotistas o traidoras, sino reflexivas. Hoffmann, sorprendentemente, respondió con su propia cautela sobre la estrategia de Hitler en el frente oriental. Estas confesiones mutuas crearon un vínculo de confianza que eventualmente llevó a una relación romántica profunda. Para su sorpresa, Sofía descubrió que estaba desarrollando sentimientos reales por Hoffmann, algo que nunca había anticipado ni experimentado con otros objetivos. Dieter representa mi mayor éxito profesional y mi más profundo conflicto personal, confesaría en su diario. Cuando comparte información militar conmigo, parte de mí se regocija por lo valioso que es para la causa aliada. Otra parte se horroriza al pensar que estoy traicionando a un hombre que, en otro mundo, podría haber amado genuinamente.
La información que Sofía extrajo de Hoffman durante su relación de 6 meses fue de valor incalculable. Como miembro del Estado Mayor, tenía conocimiento de planes estratégicos para el Frente Oriental, defensas costeras en Francia, cruciales para planificar el eventual desembarco de Normandía, y detalles sobre el estado real de las reservas militares alemanas. Un momento particularmente significativo ocurrió en febrero de 1944, cuando Hoffman, después de varias copas de brandy, mencionó casualmente que Hitler había ordenado el traslado de 3 divisiones Panzer de reserva de Francia a Polonia. Esta información, rápidamente transmitida a Londres, permitió a los aliados avanzar significativamente sus planes para la invasión de Normandía. Sin embargo, el éxito profesional de Sofía venía acompañado de un creciente tormento personal. Por primera vez desde que comenzó su misión, se encontraba cuestionando sus motivaciones y métodos. ¿En qué me he convertido?, escribió en su diario. Vivo de traición y engaño. Uso mi cuerpo y mis emociones como herramientas. Me he convertido en un espejo que refleja a cada hombre lo que desea ver, mientras mi verdadero ser se desvanece un poco más cada día. A medida que se acercaba 1944, la situación en Berlín se volvía cada vez más tensa. Los bombardeos aliados eran más frecuentes, la escasez de alimentos más severa, y la Gestapo intensificaba sus esfuerzos para detectar espías y saboteadores. Para Sofía, esto significaba un peligro creciente, pero también oportunidades sin precedentes para recopilar información crucial. Su relación con el general Hoffman continuaba profundizándose, lo que presentaba tanto ventajas como complicaciones. Por un lado, sus defensas estaban completamente bajas con ella, compartiendo información estratégica vital casi sin darse cuenta, durante conversaciones aparentemente casuales sobre el progreso de la guerra. Por otro lado, sus propios sentimientos por él habían evolucionado de manera inesperada. Nunca anticipé este dilema, escribiría en sus memorias. Fui entrenada para usar el afecto como arma, no para sentirlo genuinamente. Un punto de inflexión ocurrió en marzo de 1944. Durante una cena íntima en su apartamento, Hoffman recibió una llamada urgente informándole que su hijo, un teniente en el Frente Oriental, había sido gravemente herido y evacuado a un hospital en Berlín. Destrozado, el general se desmoronó emocionalmente ante Sofía de una manera que nunca había presenciado en un oficial alemán de alto rango. En ese momento, enfrentó una decisión que ningún manual de entrenamiento había cubierto. Aprovechar su vulnerabilidad para extraer más información o responder con genuina compasión humana. Hice lo que no debería haber hecho como agente, pero lo que debía hacer como ser humano, registraría después. Dejé de lado mi misión y simplemente estuve presente con él en su dolor. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía suspendió efectivamente sus actividades de inteligencia para ayudar a Hoffman con la recuperación de su hijo. Pasó horas en el hospital, coordinó consultas con especialistas, e incluso utilizó sus conexiones para obtener medicamentos escasos. Sus controladores en Londres, preocupados por su silencio inusual, enviaron mensajes urgentes solicitando contacto, que ella inicialmente ignoró. Esta desviación de su misión representó una crisis existencial para Sofía. Por primera vez, cuestionaba fundamentalmente su papel y los métodos que había empleado sin dudar durante años. Me pregunto si hemos sacrificado nuestra humanidad en esta guerra, escribió en su diario. Ambos lados utilizamos las mismas técnicas de engaño y manipulación que condenamos en el enemigo. ¿Qué quedará de nosotros cuando termine? Sin embargo, su crisis moral personal pronto fue eclipsada por realidades estratégicas mayores. A principios de abril, con el hijo de Hoffman fuera de peligro inmediato, Sofía fue convocada a una reunión secreta con su contacto de la resistencia, quien le entregó un mensaje directo de Londres. Los aliados necesitaban información específica sobre las defensas costeras en Normandía, y Hoffman era una de las pocas fuentes que podrían proporcionarla. La encrucijada era clara, su deber como agente contra sus sentimientos personales emergentes. Fue el momento más difícil de toda mi operación, confesaría. Sabía que la información que obtuviera podría salvar miles de vidas aliadas durante la invasión. También sabía que estaría traicionando la confianza de un hombre que, contra toda probabilidad y sentido común, había llegado a importarme. Después de una noche de reflexión, Sofía tomó su decisión. Reanudaría su misión, pero con una modificación personal. Limitaría su manipulación a lo esencial y buscaría formas de obtener información que no explotaran directamente la vulnerabilidad emocional de Hoffman. Su nuevo enfoque resultó sorprendentemente efectivo. En lugar de seducción calculada, optó por conversaciones intelectuales genuinas sobre el futuro de Alemania. Hoffman,
preocupado por la dirección de la guerra, comenzó a compartir sus preocupaciones estratégicas, incluidas sus evaluaciones de las debilidades en las defensas costeras francesas. Creo que Hitler está cometiendo un error fatal concentrando nuestras defensas en Calais, le confió una noche mientras revisaban mapas en su estudio. Si yo fuera Eisenhower, atacaría aquí, en Normandía. Nuestras posiciones son más débiles, y el terreno más favorable para establecer una cabeza de playa. Esta información, junto con detalles específicos sobre emplazamientos de artillería, campos minados y concentraciones de tropas, fue inmediatamente transmitida a Londres, donde contribuyó significativamente a la planificación del día D. A medida que se acercaba la primavera de 1944, la tensión en Berlín era palpable. Los bombardeos aliados se intensificaban, los suministros escaseaban, y el optimismo inicial sobre una victoria alemana había dado paso a un gris determinismo. Para Sofía, el peligro aumentaba exponencialmente. La Gestapo, cada vez más paranoica, intensificó sus investigaciones sobre posibles espías, especialmente entre los círculos sociales de la élite. Varios conocidos de Sofía fueron arrestados para interrogatorios, aunque posteriormente liberados. El cerco se estaba estrechando. Su oficial de contacto con la Gestapo, Steiner, le advirtió durante un encuentro que su nombre había aparecido en una lista de personas con contactos cuestionables debido a su amistad con una baronesa austrohúngara que había sido arrestada por comentarios derrotistas. «Puedo protegerte por ahora», le dijo Steiner, «pero ten cuidado. Los días en que la belleza y las conexiones sociales garantizaban seguridad están terminando. El partido está limpiando casa, incluso entre sus propias filas». Esta advertencia coincidió con un mensaje urgente de Londres. Los planificadores aliados necesitaban confirmar un último detalle crucial sobre las defensas de Normandía, la ubicación exacta de la 21ª División Panzer, que podría movilizarse rápidamente contra las fuerzas de desembarco. Solo Hoffmann tendría acceso a esta información. Sofía enfrentaba ahora su desafío más peligroso. Necesitaba obtener información altamente clasificada de Hoffmann sin despertar sospechas, mientras la Gestapo potencialmente la vigilaba. Empleando una estrategia audaz, organizó una pequeña cena para el cumpleaños de Hoffmann en su apartamento. Entre los invitados estaba Steiner, cuya presencia serviría como cobertura contra cualquier vigilancia externa de la Gestapo. También invitó a un coronel de la Luftwaffe y su esposa para mantener la atmósfera social y despreocupada. Durante la velada, implementó una técnica que nunca antes había intentado. Había estudiado hipnosis como parte de su entrenamiento, pero rara vez había encontrado oportunidad de utilizarla. Esa noche, mientras servía una rara botella de coñac francés de preguerra, mezclado con un sedante suave, dio la conversación hacia técnicas de relajación que había aprendido para combatir el estrés de los bombardeos. «Les mostraré algo fascinante que me enseñó un médico suizo», ofreció cuando la conversación alcanzó su punto álgido. Una técnica para alcanzar claridad mental perfecta. En estos tiempos confusos, todos podríamos beneficiarnos de momentos de absoluta claridad, ¿no creen? Lo que siguió fue una demostración de inducción hipnótica, presentada como un juego de salón. Mientras los otros invitados observaban con interés educado, guió a Hoffmann a un estado de trance ligero. Bajo el pretexto de demostrar mejora de memoria, le hizo preguntas aparentemente inocuas sobre mapas y ubicaciones, entrelazadas con consultas más específicas sobre movimientos de tropas recientes. «Es asombroso», comentaría la esposa del coronel, «cómo puede recordar con tanta precisión la ubicación de cada división. En mi caso, apenas recuerdo dónde dejé mis guantes». En este estado de conciencia alterada, Hoffmann reveló que la 21ª División Panzer había sido recientemente reubicada a 15 kilómetros de K en información crítica que confirmaba que estarían dentro del alcance operativo del desembarco planeado en Normandía. Cuando la velada terminó y los invitados partieron, Hoffmann, ahora completamente despierto pero con memoria borrosa de la demostración, besó a Sofía con inesperada ternura. «Sabes», dijo, «en medio de toda esta locura, eres lo único que me da esperanza para el futuro de Alemania. Cuando esta guerra termine, quizá podríamos». No terminó la frase, pero su implicación era clara. Estaba considerando un futuro juntos después de la guerra, sin imaginar que la información que acababa de proporcionar inconscientemente ayudaría a asegurar la derrota de su país. Esa noche, después de que Hoffmann se fuera, Sofía transmitió la información vital a Londres. La respuesta fue inmediata. Debía prepararse para la extracción. Con la invasión de Normandía ahora inminente, su posición en Berlín pronto sería insostenible. Prepárese para salir dentro de 72 horas. Bien hecho, dama de hierro.
Dama de Hierro era el nombre en código que nunca había pretendido ser un cumplido. Se refería a su aparente falta de emoción, su capacidad para hacer lo necesario sin titubeos morales. Ahora, por primera vez, el nombre le parecía una carga en lugar de un reconocimiento de su fuerza. Los preparativos para su extracción estaban en marcha cuando ocurrió lo inesperado. A la mañana siguiente, mientras empacaba discretamente artículos esenciales, recibió una llamada urgente de Steiner. «No uses tu teléfono ni salgas de casa», le advirtió, su voz tensa. «Hay una investigación en curso. Alguien de confianza vendrá a verte pronto». Antes de que pudiera responder, Steiner colgó. Sofía inmediatamente activó sus protocolos de emergencia, destruyendo documentos comprometedores y preparando su cápsula de cianuro, oculta en un diente falso, en caso de que fuera necesaria. Una hora después, para su sorpresa, fue Hoffman quien llamó a su puerta, no los agentes de la Gestapo que esperaba. Su expresión era grave. «Tenemos que hablar, Sofía. En privado». Una vez dentro, Hoffman procedió con calma metódica que encontró más aterradora que si hubiera estallado en acusaciones. «Esta mañana, recibí un informe de contrainteligencia», comenzó. «Había ciertas discrepancias que me llamaron la atención. Información estratégica que parece haber llegado al enemigo poco después de que tú y yo la discutiéramos». Sofía mantuvo su compostura, aunque su mente corría evaluando opciones. Podría intentar seducirlo una última vez. Podría usar el arma pequeña escondida en su bolso. O podría negar todo, alegando que era víctima de alguna conspiración del partido. Antes de que pudiera decidir, Hoffman continuó. «Normalmente, tales coincidencias resultarían en arresto inmediato. Pero decidí investigar personalmente primero». Sacó un expediente de su maletín y lo abrió. Para su horror, contenía fotografías de ella reuniéndose con su contacto de la resistencia. «Esta mañana, también recibí información de un desertor aliado capturado», continuó Hoffman. «Mencionó a una agente llamada Dama de Hierro, operando en Berlín. No se necesita ser un genio para conectar los puntos». La habitación parecía girar alrededor de Sofía. Su mente calculó frenéticamente rutas de escape, pero todas parecían bloqueadas. Solo quedaba la verdad, o al menos parte de ella. «Entonces», dijo ella, manteniendo la voz estable, «¿cuándo llegarán tus hombres para arrestarme?». Hoffman la miró largamente, su expresión impenetrable. «No he informado de esto a nadie». Estas palabras, más que cualquier otra cosa, la dejaron verdaderamente atónita. «¿Por qué no?». «Porque quería entender», respondió simplemente. «Quería escuchar tu explicación antes de tomar una decisión». Lo que siguió fue una conversación extraordinaria entre espía y objetivo, entre amantes que se habían mentido y sin embargo habían compartido verdades. Sofía, reconociendo que tenía poco que perder, le contó una versión editada de su historia, la muerte de su padre, su reclutamiento, su misión. Omitió detalles que podrían comprometer a otros agentes o futuras operaciones, pero le dio a Hoffman más verdad de la que había compartido con cualquier otro hombre desde que comenzó su vida como espía. Cuando terminó, esperaba ver ira, traición, incluso odio en sus ojos. En cambio, vio algo más complejo: reconocimiento. «¿Sabes por qué no he llamado a la Gestapo?», preguntó finalmente Hoffman. Ella negó con la cabeza. «Porque hace 3 días, recibí noticias de que mi hijo murió en el hospital. La infección que los médicos pensaron que habían controlado regresó. Mientras yo estaba ocupado planificando la defensa del Reich, él moría solo». Hizo una pausa, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. «Y me di cuenta de algo. He dedicado mi vida a un régimen que ha llevado a mi país a la ruina. He participado en una guerra que ha costado la vida de mi único hijo. ¿Y para qué? Un imperio de 1000 años que ahora se derrumba ante nuestros ojos». Sofía permaneció en silencio, insegura de hacia dónde se dirigía esta confesión sorprendente. «No soy ingenuo, Sofía. Sé que Alemania ha perdido esta guerra. Lo he sabido desde Stalingrado. Lo que queda es salvar lo que podamos del desastre que Hitler ha creado». El general se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera por un momento antes de volverse hacia ella. «Te propongo un trato. Te ayudaré a salir de Berlín, a ti y a la información que necesitan tus superiores. A cambio, quiero abrir un canal de comunicación con los aliados». «¿Para negociar tu rendición personal?», preguntó Sofía cautelosamente.
No solo la mía. Represento a un grupo de oficiales que ven lo que viene. Queremos discutir términos para minimizar el sufrimiento adicional, tanto de soldados como de civiles. Y después de la guerra, necesitaremos ayuda para reconstruir Alemania como una nación democrática, no como un páramo ocupado. Esta revelación cambió todo. Hoffmann no era simplemente un general alemán desilusiado, era parte de la facción dentro del ejército alemán que había estado buscando formas de destituir a Hitler. La oportunidad de inteligencia era incalculable. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Sofía, aunque ya conocía la respuesta. Por la misma razón que yo no debería confiar en ti, y sin embargo lo estoy haciendo, respondió. Porque en medio de esta guerra hemos encontrado algo inesperado, respeto mutuo. Quizás incluso algo más. En las siguientes 48 horas, Sofía y Hoffmann trabajaron frenéticamente. Usando sus contactos de la resistencia, organizaron una ruta de escape que los llevaría a Suiza. Hoffmann recopiló documentos cruciales sobre las defensas alemanas, planes de contingencia e información sobre las divisiones dentro del alto mando alemán. Sofía preparó transmisiones codificadas para Londres explicando la situación extraordinaria. La complejidad del escape aumentó cuando Steiner apareció inesperadamente en el apartamento de Sofía la noche antes de su partida planificada. La Gestapo tiene órdenes de arrestarte mañana por la mañana, anunció sin preámbulos. Alguien ha estado hablando. Necesitas desaparecer esta noche. Cuando notó las maletas parcialmente empacadas, su expresión cambió. Ya lo sabías. Tenía mis sospechas, mintió Sofía. ¿Por qué me estás advirtiendo? Steiner, el frío agente de la Gestapo, pareció momentáneamente incómodo. Digamos que me has mostrado que hay más en la vida que el servicio ciego a una causa. Quizás, cuando todo esto termine, habrá lugar para algo de humanidad. Era lo más cercano a una confesión emocional que este hombre jamás haría. Sofía, reconociendo el enorme riesgo que estaba tomando, simplemente asintió. Gracias, Klaus. No me agradezcas, respondió bruscamente. Solo vete. Y Sofía, no regreses a Alemania mientras Hitler viva. Esta advertencia aceleró sus planes. Esa misma noche, Sofía y Hoffmann abandonaron Berlín en un vehículo militar, usando documentos especiales que Hoffmann había preparado que les daban prioridad de paso a través de puntos de control. Su coartada era una inspección urgente de instalaciones de defensa cerca de la frontera suiza. El viaje estuvo plagado de peligros. 2 veces fueron detenidos en controles que no aparecían en sus mapas. Una vez tuvieron que refugiarse durante un ataque aéreo aliado que irónicamente apuntaba a un depósito de municiones que Sofía había identificado meses antes. A medida que se acercaban a la frontera suiza, la tensión aumentaba. Los guardias fronterizos eran notorios por su minuciosidad, y las órdenes recientes exigían escrutinio adicional incluso para oficiales de alto rango. Aunque los papeles de Hoffmann le daban autoridad considerable, una sola llamada de verificación a Berlín revelaría que estaba actuando sin autorización oficial. Su plan implicaba cruzar en un punto remoto donde Hoffmann sabía que la seguridad era más laxa debido a la rotación reciente de personal. Sin embargo, al acercarse al punto de cruce, vieron que la seguridad había sido reforzada significativamente, aparentemente una respuesta a intentos recientes de deserciones. Algo está mal, murmuró Hoffmann. Esto no es una actualización rutinaria de seguridad. Mientras Sofía observaba a los guardias a través de binoculares, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Entre los soldados regulares estaba un hombre de civil que reconoció, un agente de la Gestapo de Berlín. Nos han traicionado, susurró. Alguien nos delató. Hoffmann asintió sombríamente. O Steiner jugó a 2 bandas, o hay otro informante que no conocemos. De cualquier manera, no podemos cruzar aquí. Retrocedieron discretamente y consideraron sus opciones. Los puntos de cruce alternativos estarían igualmente vigilados si la alerta era general. Sus documentos, aunque excelentes, no resistirían el tipo de escrutinio que ahora parecía inevitable. Fue entonces cuando Hoffmann tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Hay otra manera, dijo, pero solo uno de nosotros podrá cruzar. Su plan era audaz en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. Crearía una distracción mayor específicamente, se entregaría en un punto de cruce, afirmando que estaba persiguiendo a un espía pero necesitaba refuerzos. Mientras los recursos de seguridad se concentraban en esa área,
Sofía podría cruzar por un sendero de montaña poco conocido que Hoffman había utilizado durante ejercicios militares antes de la guerra. «Es suicidio», protestó Sofía. «Te ejecutarán por traición». Probablemente, reconoció con calma sorprendente. Pero los documentos llegarán a los aliados, y con ellos, la posibilidad de salvar incontables vidas en ambos lados. Ante la continua protesta de Sofía, Hoffman fue inflexible. «Ya he perdido a mi hijo. Mi país está condenado. Al menos permíteme que mi muerte tenga significado». La despedida fue breve por necesidad, pero cargada de emociones que ninguno de los dos había planeado sentir cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. «En otro tiempo, otro lugar», comenzó Hoffman. «No», lo interrumpió Sofía. «Sin lamentos. Lo que tuvimos fue real, incluso en medio de todo el engaño». El general sonrió tristemente. La mayor ironía, encontrar verdad en una relación construida sobre mentiras. Le entregó un maletín lleno de documentos junto con su anillo de sello familiar, para que recuerdes que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad puede prevalecer. Siguiendo el plan, Hoffman se dirigió al punto de cruce principal mientras Sofía esperaba. Pronto escuchó conmoción distante, sirenas, órdenes gritadas, vehículos moviéndose rápidamente. La distracción estaba funcionando. Usando el mapa detallado que Hoffman había dibujado, se adentró en un sendero apenas visible que ascendía por terreno accidentado. El camino era traicionero, diseñado para ser utilizado solo por guías alpinos locales y patrullas especializadas. 2 veces casi cayó en la oscuridad creciente, aferrándose a salientes mientras piedras sueltas caían al vacío debajo. Después de 4 horas agotadoras, finalmente cruzó a territorio suizo. Contactos de la resistencia la estaban esperando, sorprendidos de verla sola pero rápidos para ponerla a salvo. Dentro de 24 horas, estaba en una casa segura en Zúrich, transmitiendo la inteligencia crucial que Hoffman había sacrificado su vida para entregar. Solo más tarde, cuando estaba segura, Sofía finalmente permitió que las emociones la alcanzaran. El costo de su misión se había vuelto personal de una manera que nunca había anticipado. La Dama de Hierro lloró por primera vez desde la muerte de sus padres. Los documentos que entregó Sofía resultaron incluso más valiosos de lo que inicialmente se pensaba. Contenían no solo información táctica sobre defensas costeras y posiciones de tropas, sino también evaluaciones estratégicas detalladas sobre la capacidad de Alemania para continuar la guerra, la fractura dentro del liderazgo militar e incluso planes preliminares para un gobierno de posguerra. Esta inteligencia ayudó significativamente a los planificadores aliados en la preparación del día D, permitiéndoles anticipar respuestas alemanas y prepararse para contraataques. Más importante aún, proporcionó una ventana a las divisiones dentro del mando alemán que los aliados pudieron explotar en los meses finales de la guerra. En cuanto a Hoffman, Sofía descubrió su destino solo semanas después. No había sido ejecutado inmediatamente como temía. En cambio, fue llevado a Berlín para interrogatorio. Enfrentado a la evidencia de su traición, se mantuvo estoico, admitiendo su papel en ayudar a un agente aliado a escapar pero negándose a implicar a otros en la conspiración militar contra Hitler. Fue ejecutado en agosto de 1944, poco después del fallido atentado contra Hitler, aunque no había estado directamente involucrado en ese complot particular. Su último mensaje, transmitido a través de un guardia simpatizante, fue simple: lo volvería a hacer. Para Sofía, este conocimiento trajo tanto dolor como una extraña forma de cierre. El sacrificio de Hoffman no había sido en vano. La guerra había cambiado para siempre a Sofía Lindemann. La joven vengativa que se había convertido en espía para castigar a los asesinos de su padre ahora veía el mundo con ojos más complejos. El precio de la victoria, el costo personal del engaño, los matices grises de lealtad y traición, todas estas lecciones la habían transformado. Después de su dramática fuga a Suiza, los servicios de inteligencia británicos planeaban trasladarla a Londres para debriefing extenso. Sin embargo, Sofía tenía otros planes. Con los preparativos para la invasión de Normandía ya en marcha, argumentó que sus conocimientos y contactos serían más valiosos si permanecía más cerca del teatro de operaciones. «Puedo identificar rostros que los archivos no capturan», insistió en su mensaje a sus controladores. «Conozco los patrones de pensamiento, las debilidades personales, las rivalidades internas que pueden explotarse. Esta información se pierde en informes escritos». Tras considerables debates, los británicos accedieron.
Sofía fue trasladada a una instalación secreta cerca de la frontera francesa, donde se convirtió en consultora clave para operaciones de inteligencia, especialmente aquellas dirigidas a identificar colaboradores y agentes dobles a medida que los aliados avanzaban por Europa. En este nuevo rol, Sofía descubrió que sus habilidades se extendían más allá de la seducción y el engaño. Su memoria excepcional, su agudo entendimiento de la psicología humana, y su capacidad para conectar fragmentos dispares de información la convirtieron en una analista formidable. La ironía no se me escapa, escribiría en sus notas personales. Pasé años interpretando roles, y solo ahora, cuando ya no necesito pretender, estoy descubriendo quién soy realmente. A medida que la guerra en Europa se acercaba a su conclusión, Sofía enfrentaba cada vez más la pregunta que acosaba a muchos agentes: ¿qué vendría después? ¿Cómo se reintegra en la sociedad normal alguien que ha vivido una vida de engaños? La respuesta llegó en forma inesperada en abril de 1945, cuando fue convocada a una reunión con oficiales de inteligencia británicos y americanos. La guerra en Europa estaba claramente llegando a su fin, pero nuevos desafíos emergían en el horizonte. Los soviéticos no son solo nuestros aliados, explicó un coronel americano. También están consolidando su influencia donde quiera que sus tropas avanzan. Necesitamos personas que entiendan Europa Central, sus idiomas, su cultura. Personas que puedan moverse sin ser detectadas. La propuesta era clara. Cuando terminara la guerra, los servicios occidentales querían que Sofía trabajara en operaciones de contrainteligencia contra la creciente influencia soviética, particularmente en Austria y Alemania Oriental. Pero para sorpresa de todos, incluso de ella misma, Sofía declinó. He servido a mi propósito, explicó. He ayudado a derrotar a los nazis. No me uniré inmediatamente a otra guerra secreta. Su decisión no fue bien recibida. Se le recordó sus obligaciones, los secretos que conocía, la necesidad continua de sus talentos. Pero Sofía se mantuvo firme. No estoy abandonando la causa, insistió. Estoy eligiendo servir de manera diferente. Su plan, explicó, era utilizar sus habilidades para ayudar en la reconstrucción de posguerra. Específicamente, quería trabajar con mujeres y niños desplazados, muchos de los cuales habían sido víctimas de los mismos oficiales nazis con los que ella había socializado. Su conocimiento de las administraciones militares y gobiernos ocupados le daría ventajas únicas para navegar la burocracia del caos de posguerra. Después de extensas negociaciones, se llegó a un compromiso. Sofía trabajaría oficialmente con la recién formada Administración de las Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, UNRWA, ayudando con los millones de personas desplazadas en Europa. Extraoficialmente, mantendría contacto con inteligencia aliada, proporcionando información cuando fuera relevante, particularmente relacionada con criminales de guerra fugitivos. Así, cuando Alemania finalmente se rindió en mayo de 1945, Sofía Lindemann no celebró en Londres o París. En cambio, estaba en un campo de refugiados improvisado cerca de Múnich, ayudando a procesar a sobrevivientes de los campos de concentración y trabajadores forzados. La victoria parece diferente aquí, escribiría. No hay desfiles, ni champán. Solo personas rotas intentando recordar cómo se siente la esperanza. Durante los siguientes 2 años, Sofía trabajó incansablemente con personas desplazadas. Su fluido alemán, francés, italiano y ruso resultaron invaluables para coordinar esfuerzos de ayuda. Sus contactos con administraciones militares aliadas ayudaron a cortar burocracia. Y su comprensión del funcionamiento interno del régimen nazi ayudó a identificar a antiguos colaboradores intentando mezclarse con refugiados genuinos. Fue durante este periodo que Sofía enfrentó algunos de los momentos más difíciles de su conciencia. Ocasionalmente reconocía rostros entre los administradores alemanes trabajando con los aliados hombres que había conocido en sus días en Berlín, algunos de los cuales sabía que habían estado involucrados en atrocidades. Sin embargo, muchos ahora eran considerados valiosos para los esfuerzos de reconstrucción y desnazificación debido a sus habilidades técnicas o conocimiento de la administración. La pragmática realidad de la posguerra es a veces tan moralmente ambigua como la guerra misma, observaría. Los mismos poderes que juraron llevar a los criminales de guerra ante la justicia ahora contratan a algunos de ellos por necesidad práctica. En un caso particularmente inquietante, reconoció a un antiguo oficial de finanzas del Ministerio de Speer que había ayudado a coordinar el uso de trabajo esclavo en fábricas alemanas. Ahora servía como experto económico para la administración militar americana. Cuando Sofía presentó evidencia de su pasado, fue discretamente aconsejada que dejara el asunto.
Hay consideraciones mayores en juego, le informó un oficial americano. La reconstrucción de Alemania como baluarte contra la influencia soviética toma precedencia sobre algunos aspectos históricos. Estos compromisos morales pesaban sobre ella. Sin embargo, Sofía encontró propósito en ayudar a las víctimas directas del régimen al que había ayudado a derrotar. Se especializó particularmente en reunir a niños desplazados con sus familias, utilizando métodos de investigación y redes de contactos que había desarrollado como espía para rastrear parientes a través de una Europa devastada. Una de estas reuniones probó ser profundamente personal. En julio de 1946, mientras trabajaba en un centro de procesamiento cerca de Salzburgo, Sofía encontró a una niña austríaca de 12 años llamada Elise. Algo en su rostro resultaba familiar de una manera que no podía precisar. Mientras revisaba el caso de la niña, Sofía descubrió la sorprendente conexión. Elise era la sobrina de Friedrich Müller, uno de los primeros objetivos de Sofía en Berlín. Su padre, el hermano de Müller, había sido ejecutado por participar en los primeros complots contra Hitler. La madre había muerto en un bombardeo, dejando a la niña sola. Este encuentro representó una extraordinaria colisión entre los mundos separados de Sofía, su vida como espía y su trabajo actual con refugiados. Elise era una conexión viva con una parte de su pasado que había luchado por reconciliar. La miré y vi a todas las personas afectadas por nuestras acciones, tanto las destinadas como las no intencionadas, escribiría Sofía. Cuando hacemos la guerra, incluso por causas justas, creamos ondas que no podemos controlar. Sofía tomó la decisión de ayudar a Elise personalmente, localizando a una tía en Suiza que podría cuidarla. En el proceso, forjó un vínculo con la niña que eventualmente la llevó a una resolución que nunca había anticipado. Después de asegurar la reubicación de Elise con su tía en Zúrich, Sofía fue invitada a visitarlas. Durante estas visitas, encontró algo que había estado eludiendo durante años: un sentido de familia, de conexión humana no basada en engaño o utilidad táctica. Para 1947, con las operaciones de UNRWA disminuyendo y los sistemas de refugiados estabilizándose, Sofía enfrentaba nuevas decisiones sobre su futuro. Las agencias de inteligencia nuevamente buscaron reclutar sus talentos para el emergente conflicto de la Guerra Fría. Organizaciones internacionales le ofrecieron posiciones basadas en su trabajo con refugiados. Incluso recibió ofertas de editores interesados en sus experiencias, altamente censuradas, como espía femenina. En cambio, tomó un camino diferente. Utilizando fondos familiares que habían permanecido en cuentas suizas durante la guerra, se estableció modestamente en Ginebra y solicitó admisión a la universidad para estudiar psicología. Simultáneamente, se convirtió en la guardiana legal de Elise, completando un círculo que ni ella misma hubiera podido predecir. He decidido construir en lugar de destruir, crear en lugar de engañar, explicaría en una carta a su antiguo controlador del SOE. Después de años estudiando a personas para explotarlas, ahora quiero entenderlas para ayudarlas. Esta transición no fue sencilla. Los hábitos y defensas desarrollados durante años de operaciones encubiertas no desaparecen fácilmente. Sofía a menudo se encontraba instintivamente analizando a extraños como potenciales amenazas, memorizando salidas de edificios o construyendo historias de cobertura por reflejo. Los ruidos fuertes la dejaban en alerta instantánea, lista para la acción. Los reflejos de supervivencia son los últimos en desaparecer, confiaría a su diario. Mi cuerpo todavía vive en guerra, aunque mi mente sabe que estoy a salvo. Más desafiante aún era la tarea de formar relaciones genuinas. Después de años utilizando intimidad como herramienta, Sofía encontraba difícil bajar sus defensas, revelar vulnerabilidades auténticas o confiar completamente en otros. La paradoja de mi vida, reflexionaría, es que me volví experta en imitar conexión humana mientras me volvía incapaz de experimentarla genuinamente. Su relación con Elise se convirtió en el catalizador para su propia curación. El cuidar de una niña que había sufrido pérdidas similares, pero que todavía poseía la capacidad para confianza y afecto, abrió algo dentro de Sofía que la guerra había cerrado. A medida que avanzaban los años 1950, Sofía gradualmente construyó una nueva identidad. Se convirtió en una respetada psicóloga especializada en trauma, inicialmente trabajando con sobrevivientes de guerra, pero eventualmente expandiendo su práctica. Sus antecedentes únicos, que ella explicaba vagamente como trabajo con refugiados durante la guerra, le daban perspectivas que colegas más tradicionales no poseían. En 1958, conoció a Anton Berger, un arquitecto suizo que había pasado la guerra diseñando hospitales en África.
Su desconexión del conflicto europeo representaba para Sofía algo precioso, una relación no contaminada por sus experiencias pasadas. Después de un cortejo de 2 años que le permitió gradualmente bajar sus defensas, se casaron en una ceremonia pequeña. Anton me preguntó una vez por qué tardé tanto en aceptar su propuesta, escribiría. ¿Cómo explicar que estaba desaprendiendo desconfianza, estrategia y cálculo en cada interacción humana? ¿Qué necesitaba asegurarme de que mis sentimientos eran genuinos y no otra performance? Durante los años siguientes, Sofía llevó una vida relativamente tranquila pero significativa. Su trabajo con pacientes traumatizados ganó reconocimiento en círculos profesionales. Y Liz creció, asistió a la universidad y eventualmente se casó. Sofía y Anton adoptaron a 2 huérfanos adicionales de la guerra, creando la familia que una vez había parecido imposible durante sus años como la Dama de Hierro. Solo ocasionalmente el pasado de Sofía resurgía. En 1962, mientras asistía a una conferencia de psicología en Roma, fue abordada por un hombre que reconoció como un exanalista de inteligencia británico. «Todavía hay trabajo que hacer», Sofía le dijo. «Personas con tus talentos son raras». «Mis talentos ahora son diferentes», respondió simplemente. «Y están dirigidos a reparar, no a manipular». Sin embargo, una conexión con su vida anterior permaneció. Cada año, en el aniversario de la muerte de Dieter Hoffmann, Sofía realizaba un ritual privado. Visitaba un banco discreto en Zúrich donde mantenía una caja de seguridad que contenía los pocos recuerdos físicos de su tiempo como espía, incluyendo el anillo de sello familiar que Hoffmann le había dado en su última noche. «No lo hago por nostalgia o remordimiento», explicaría en notas privadas destinadas a Elise para después de su muerte. «Lo hago para recordar que incluso en nuestros momentos más oscuros, la humanidad puede sorprendernos». Hoffmann eligió la compasión cuando podría haber elegido venganza. Eligió salvar vidas cuando podría haber protegido su carrera. En un tiempo donde la moralidad parecía haberse colapsado completamente, encontró su brújula moral. En 1965, un incidente inesperado trajo el pasado de Sofía nuevamente a primer plano. Un periodista investigando antiguos agentes nazis en Sudamérica descubrió que Klaus Steiner, el oficial de la Gestapo que había advertido a Sofía antes de su escape, estaba vivo y viviendo bajo nombre falso en Argentina. El reportero, habiendo descubierto conexiones con una espía aliada conocida como la Dama de Hierro, contactó a Sofía buscando confirmación. Este contacto la enfrentó con un dilema moral. Steiner había sido indudablemente parte del aparato terrorista nazi. Había participado en interrogatorios, perseguido enemigos del régimen y servido voluntariamente en la Gestapo. Sin embargo, también había arriesgado su vida para advertirle, potencialmente salvándola de captura y ejecución. Después de considerable reflexión, Sofía respondió al periodista con una declaración cuidadosamente redactada, confirmando que Steiner había sido oficial de la Gestapo, pero también notando que en al menos una ocasión conocida, tomó acciones para proteger vidas a gran riesgo personal. Esta respuesta matizada reflejaba la comprensión desarrollada por Sofía sobre la complejidad moral de tiempos de guerra, que las líneas entre héroe y villano a menudo son menos claras de lo que las narrativas de posguerra prefieren presentar. «No busco excusar o absolver», escribiría sobre su decisión. «Pero habiendo nadado en las mismas aguas grises, entiendo que pocas personas son monstruos completos o santos perfectos, especialmente durante guerra». A medida que Sofía entraba en sus años de madurez en los 70 y 80, ocasionalmente era contactada por historiadores e investigadores a medida que registros de guerra eran desclasificados y su papel como agente aliada gradualmente emergía en literatura histórica. A estos, proporcionaba información cuidadosamente editada, siempre enfatizando el costo humano del conflicto sobre sus propias hazañas. «La historia recordará grandes batallas y momentos decisivos», le dijo a un historiador militar en 1982. «Pero la verdadera guerra ocurre en conversaciones silenciosas, en decisiones morales tomadas cuando nadie está mirando, en pequeños actos de coraje o cobardía que nunca son registrados». En 1989, cuando el muro de Berlín caía y la Guerra Fría que había definido la segunda mitad de su vida llegaba a su fin inesperado, Sofía, ahora con 79 años, viajó a Berlín por primera vez desde su dramática huida en 1944. El viaje fue doloroso pero catártico. La ciudad había cambiado irreconociblemente desde sus días como la elegante Sofía Keller. Sin embargo, encontró su antiguo apartamento en Charlottenburg, ahora subdividido en unidades más pequeñas, y caminó por las calles donde una vez había seducido y engañado a oficiales nazis para obtener sus secretos. Durante esta visita, tomó una decisión final sobre su legado.
trabajando con un historiador de confianza, comenzó a organizar sus memorias completas, para ser publicadas solo después de su muerte. A diferencia de las versiones censuradas y romantizadas de espías femeninas que habían aparecido en años recientes, su relato sería franco sobre las realidades moralmente complejas y a menudo desagradables del espionaje. No quiero ser recordada como una heroína de película, instruyó. Quiero que la verdad sea conocida, tanto lo noble como lo terrible. Utilicé mi cuerpo y mis emociones como armas. Mentí, manipulé, y en ocasiones facilitaba la muerte de hombres que confiaban en mí. Lo hice por una causa que creía justa, pero el costo para mi humanidad fue enorme. Sofía Lindemann murió pacíficamente en su hogar en Ginebra en 1998, a la edad de 88 años. Su funeral fue atendido principalmente por familia, antiguos colegas y pacientes. Sin embargo, un observador atento habría notado algunas figuras mayores sentadas discretamente en la parte posterior, hombres con la postura distintiva de antiguos oficiales militares o de inteligencia, venidos a rendir respetos a una leyenda de un mundo que el público en general apenas comprendía. Sus memorias, publicadas al año siguiente bajo el título La Dama de Hierro, Confesiones de una espía, crearon sensación en círculos históricos y de inteligencia. Sus revelaciones francas sobre los aspectos psicológicos y morales del espionaje de guerra más que las operaciones específicas que habían sido mayormente desclasificadas proporcionaron una ventana sin precedentes al verdadero costo humano del juego de sombras. Quizás el tributo más revelador vino en una carta anónima recibida por su familia después del funeral, más tarde determinada como proveniente de un antiguo alto oficial de inteligencia británico. Sofía nunca fue realmente la Dama de Hierro, a pesar de nuestra insistencia en ese nombre en código. El hierro se rompe bajo suficiente presión. Sofía era acero, capaz de doblarse sin romperse, de adaptarse sin perder su esencia fundamental. Mientras nuestros servicios continúan glorificando a aquellos que realizan actos dramáticos de valentía, debemos recordar que el verdadero coraje a menudo reside en aquellos que, como Sofía, cargan con cargas morales imposibles en silencio, haciendo lo necesario mientras preservan suficiente de su humanidad para encontrar un camino de regreso de la oscuridad. En sus memorias, las palabras finales de Sofía ofrecen quizás el epitafio más adecuado para la vida extraordinaria de una mujer que usó seducción y engaño para combatir la tiranía, pagando un precio personal profundo en el proceso. La gente a menudo pregunta si tengo remordimientos. Mi respuesta es compleja. Lamento la necesidad de las cosas que hice, pero no las acciones mismas. En un mundo perfecto, nadie debería tener que usar intimidad como arma o traicionar confianza como táctica. Pero no vivimos en un mundo perfecto. A veces, debemos entrar en la oscuridad para combatirla. El verdadero desafío no es el trabajo sucio que hacemos en nombre de causas justas, sino encontrar un camino de regreso a la luz después. No todos logran ese viaje. Yo fui una de las afortunadas. Encontré mi camino de regreso a la humanidad a través del amor de mi familia y el trabajo de sanar a otros. Si hay una lección que espero que futuros agentes aprendan de mi historia, es esta: no importa cuán noble sea la causa, el engaño sistemático cobra un precio en tu alma. Reconoce ese costo. Planifica no solo tu misión, sino tu redención. Y recuerda que, al final, lo que nos salva no son los secretos que robamos, sino las verdades que finalmente nos permitimos conocer. El legado de Sofía Lindemann vive de muchas formas. En los archivos de los servicios de inteligencia, donde sus operaciones son estudiadas por su efectividad y complejidad psicológica. En los programas de entrenamiento para agentes femeninas, donde sus técnicas y estrategias siguen siendo relevantes. En los libros de historia, donde gradualmente se está dando reconocimiento al papel crucial que mujeres como ella jugaron en la guerra secreta contra el nazismo. Pero quizás su legado más duradero reside en las lecciones morales y psicológicas de su historia. En un mundo donde nuestras narrativas sobre el heroísmo tienden a la simplificación, la vida de Sofía ofrece un recordatorio necesario de que la verdadera valentía a menudo existe en las sombras grises entre blanco y negro. Como escribió en sus memorias, todos necesitamos creer en héroes intachables y villanos absolutamente malvados. Esta necesidad es profundamente humana. Pero la verdad de la guerra, especialmente la guerra secreta, es que los héroes hacen cosas terribles por razones nobles, y los villanos ocasionalmente muestran destellos de humanidad que desafían nuestro deseo de demonizarlos por completo. Aceptar esta complejidad no es excusar atrocidades ni socavar verdaderos actos de valentía. Es, simplemente, recordar que los conflictos humanos son peleados por humanos, con todas nuestras contradicciones y capacidades para ser simultáneamente nobles y despreciables.
Mientras el mundo continúa enfrentando conflictos y desafíos morales complejos, la vida extraordinaria de Sofía Lindemann, la Dama de Hierro, nos recuerda que nuestras decisiones en tiempos de crisis revelan no solo quiénes somos, sino quienes deseamos ser una vez que la crisis haya pasado. Cada año, en el aniversario de la caída del muro de Berlín, un ramo de flores aparece discretamente en la tumba de Dieter Hoffmann en un pequeño cementerio militar en las afueras de Berlín. No hay tarjeta, no hay mensaje, solo flores que representan una conexión que trascendió las divisiones de la guerra más devastadora de la historia. Y en una caja fuerte en Ginebra, ahora bajo la custodia de Elise, descansa un anillo de sello familiar alemán junto a un diario encriptado y una fotografía descolorida de una hermosa mujer vienesa, cuya decisión de convertirse en espía alteró el curso de la guerra y en el proceso, descubrió verdades sobre la condición humana que solo aquellos que han vivido en las sombras pueden realmente comprender. La historia de Sofía Lindemann nos recuerda que a veces, las batallas más significativas de una guerra no son las que se libran en campos de batalla, sino las que ocurren en momentos íntimos y decisiones personales que nunca aparecerán en los libros de historia oficiales. Y que incluso en los tiempos más oscuros, la capacidad humana para conexión, compasión y redención puede persistir, como una débil pero inquebrantable luz.